Hola a todos, en este vídeo voy a explicaros las novedades de la versión 5.0. El vídeo está dividido en partes para que podáis pasar una parte si nos interesa. En primer lugar abrimos la aplicación y como veis siempre nos sale el mensaje de elegir el idioma y luego unos mensajes de advertencia. Pues he dicho, el de elegir el idioma siempre nos va a salir, a menos que digamos aquí que no queremos que nos lo vuelva a preguntar. ¿Vale? Entonces si le decimos que no vuelve a preguntar, no nos volverá a salir ese mensaje ni los mensajes de bienvenida. Ahora bien, cuidado y no utilicemos el comando control X, ¿vale? Y si hemos decidido eso, en cualquier momento yendo a la pantalla de inicio podemos cambiar de idioma o personalizar el diccionario, como ya está explicado en otros videotutoriales. Otra de los cambios que he realizado es que cuando cerrábamos la aplicación, al final siempre al abrirla volvía a la pantalla de inicio, más que nada por si queremos cambiar el idioma y eso. Entonces ahora me cambio de pantalla y si yo cierro la aplicación ahora, se me va a abrir en esa misma pantalla, de manera que en cualquiera de las pantallas yo siempre tenía acceso a datos generales, pero no a la pantalla de inicio. Pues todas las pantallas ahora tienen esta casita, que es la casita de inicio, en la que pinchando en ella podremos volver de una vez sin tener que pasar por datos generales. Y allí podríamos, si queremos cambiar el idioma, seleccionarlo y cambiarlo. La siguiente novedad, y esta es muy importante para los que hayan utilizado códigos especiales y fórmulas en una misma pregunta. Cuando metíamos el subíndice y el superíndice, antes estaba puesto el símbolo que os muestro aquí. ¿No? El que tiene esto es lo que estaba puesto antes. Entonces, ¿qué sucedía? Que en los códigos especiales me lo cambiaba por el código de HTML, pero si en un momento determinado has introducido una fórmula y la habías introducido con este comando, por ejemplo, 5 elevado al cuadrado, no daba ningún problema. Pero si queremos poner 5 elevado a 2 más x, para que el más x entre dentro del elevado, del exponencial, tenemos que ponerlo entre corchetes. Entonces, ¿qué sucedía? Que este símbolo, que estando en las fórmulas lo tenía yo que me lo cambiara como si fuera código HTML, pues también lo ha confundido. Entonces, si alguno ha utilizado eso, le ha podido fallar. Entonces, para eso, ¿qué es lo que he hecho? Pues que ahora en los comandos lo que hay que introducir es esta simbología. El superíndice entre corchetes, y cuando es subíndice lo mismo, pero con el guión bajo. ¿De acuerdo? Entonces, si alguno ya había introducido fórmulas, deberá cambiar esto en lo que sean HTML, no en fórmulas, por esto, ¿vale? Este es el cambio que tenéis que hacer. Lo único. Luego, si estaba dentro de fórmulas, ¿no? Si estaba dentro de fórmulas está bien, porque lo va a interpretar bien. Y lo mismo, pues si quiero poner metro m sub 2, ¿vale? Así me lo está cogiendo bien, pero lo mismo pasaba. Si yo pongo entre corchetes, también me lo cogía bien. Si pongo menos sub 2 más x, pues vemos aquí que esto se equivocaba, ¿no? Entonces fallaba. Entonces, bueno, este cambio simplemente a aquellos que hayáis usado en versiones anteriores los códigos especiales, si vais a utilizar preguntas que vais a importar en esta nueva versión, preguntas que hubierais utilizado esos códigos, tenéis que cambiarlo. Repito, el código y el cerrado corchete, esto por lo mismo, pero con el símbolo delante y detrás, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, repito por última vez, esto lo deberéis cambiar por esto y este otro por este otro. Bueno, y la siguiente novedad, y que me parece a mí muy interesante, porque he estado haciendo yo varios ejemplos y luego perdí con fórmulas variables y luego perdía los datos. Entonces, tanto en las fórmulas como en incluso la pestaña de datos generales. Entonces, he creado una nueva opción que se llama almacenar fórmulas, de manera que yo ahora mismo aquí se ve si tengo activos o no
o sea, si tengo en las celdas activas o no activas algún valor, ¿vale? Si le doy aquí a activar, vemos que tengo 28 valores. Esos son los valores de, como hemos explicado en vídeos anteriores, de la categoría y de la subcategoría. Entonces pincho aquí y tengo todas las categorías y las subcategorías. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero guardar estas categorías y cambiarlas y poner otras, pues las puedo almacenar. Entonces, por ejemplo, ahora mismo tengo las categorías que los temas van del 1 al 20 y las subcategorías con las distintas opciones de los tipos de preguntas, pues voy a guardarlas, ¿no? Ya las tengo escritas en las fórmulas variables, le digo que las quiero guardar, ¿vale? Y digo categorías, ¿vale? Categorías y subcategorías. ¿De acuerdo? Entonces le digo guardar y ya se me están almacenando, de manera que si yo ahora borro estas categorías, y puedo escribir otras o puedo recuperarlas que ya había guardado. Quiero recuperar tengo varias opciones: recuperar fórmulas de formulario que tenga escrito aquí, recuperar fórmulas de variables, las variables son las que están aquí, luego borrar fórmulas y luego exportarlas o importarlas a un archivo Excel para poder tener varias opciones. Entonces ahora mismo he guardado una serie de variables, entonces voy a recuperarlas, ¿vale? Las quiero recuperar para que se me metan en esta casilla. Entonces le digo aceptar. Están dentro de la pestaña las de datos variables, puedo recuperarlas de distintas hojas, de distintas pantallas. Entonces en este caso solamente tengo en la de datos generales una, le doy a datos generales y es de categoría 1, le doy a aceptar y ya se me recuperan todos los valores que yo tenía, ¿de acuerdo? Y vuelvo a tener aquí mi lista de categorías. También puedo exportarlas e importarlas. En este caso voy a importar con el punto 6, le doy al 6, voy a importar unas que yo ya tenía previamente guardadas, en las que están los ejemplos del archivo, ¿vale? Entonces me meto a importar los datos generales, le doy a abrir, ¿de acuerdo? Y entonces ahora ya se me han importado y como vemos aquí se van almacenando, aquí se ve el número de datos que tengo almacenados en cada pantalla y ese es el número total de columnas o de datos generales que tengo en todas las pantallas, ¿vale? Entonces se ve que ahora mismo solo tengo datos en la pantalla, si coincide 4 y 4 es que en datos generales. Me vengo aquí y ahora voy a decir, voy a recuperar cosas del formulario que ya tenía en datos generales. Le doy a 2 y ahora tengo categoría sub, retroalimentación tipo. Esto es una copia que yo tengo, o sea, en el ejemplo es el retroalimentación tipo. Yo le doy aquí al 4 y me va a recuperar las casillas que yo ya había guardado para no tener que estar escribiéndolas una y otra vez. Entonces esto puedo cambiarlas un poco, guardarlas con otro nombre y cuando quiera hacer unas frases pondré uno y cuando quiera hacer otras frases pondré otro. También puedo borrarla, voy a borrar la que he creado antes, que la he creado rápido, la 1, catsub, no la he creado bien, ¿de acuerdo? Y ya está borrada, ¿vale? Entonces, bueno, esto luego lo puedo borrar a mano y los datos variables, bueno, en principio son los que yo quiero, voy a desactivarlo porque ahora mismo como a mí me gusta tener los temas, pero puedo hacerme tantas copias como quiera. Si me voy al formulario de cualquiera de los tipos de preguntas, puedo también trabajar con datos variables. Entonces me voy a ir a formulario, voy a escribir aquí por ejemplo activar, voy a hacer un ejemplo de la suma, ¿no? Entonces aquí voy a poner, como hemos hecho en otros casos, aleatorio entre 1 y 10, ¿vale? Y aquí pongo esto es igual aleatorio entre 11 y 20, ¿vale? Y esto voy a poner, esto es igual a la suma de más es 2 puntos, ¿vale? Y aquí nos acordamos, lo que yo quiero poner es comillas, concatenar comillas, y en medio pongo este número y comillas, concatenar comillas, en medio pongo este otro número, ¿vale? Y ya tengo la suma de 10 más 13, le pongo un espacio aquí a les. Ahora pongo cuál es la respuesta, esto es igual a dato 1 más dato 3, esta es la respuesta correcta
le doy 100 puntos y aquí digo muy bien. Ahora esto voy a decir dato 2 menos dato 1, le doy 0 puntos y le digo debes leer mejor la pregunta, y luego puedo poner aquí esto es igual a esto más 1 para que nunca coincida, ¿no? Y este es 0 y otra vez lo mismo, debes leer mejor la pregunta. ¿Vale? Entonces ya tengo hecha una pregunta que, como hemos visto en los apartados anteriores, puedo guardarla, ¿no? Pero ahora esta es una pregunta muy típica que yo quiero almacenar lo que son las fórmulas. Es decir, les voy a guardar preguntas, voy a guardar 5 preguntas iguales. De acuerdo, ya tenemos las 5 preguntas. Me vengo al banco de preguntas y vengo que tengo las 5 preguntas guardadas. Pero yo ahora, si yo me muevo por en medio de las fórmulas, de las preguntas, puedo perder las fórmulas. Entonces, antes de perder estas fórmulas, que me ha costado mucho trabajo hacerlas, le digo almacenar fórmulas y voy a decirle quiero guardarlas y se va a llamar suma. Le doy a suma. Y una vez que ya se han guardado 10 fórmulas del formulario OM, de lo que es el formulario, y 2 fórmulas en datos variables, ¿vale? Entonces estos datos variables, yo ahora mismo voy a decir los borrar datos variables, y a lo mejor pues quiero limpiar esto. Ahora digo, vaya por Dios, quería hacer, resulta que solo me he ido al banco de preguntas y solo he hecho 5 y yo quería hacer más. Entonces, ¿tengo que volver a escribir las fórmulas? Pues no, porque yo ahora le digo recuperar las fórmulas del formulario, las de la suma, y le digo recuperar las fórmulas de las variables. Le doy también, en este caso estoy en opción múltiple, o sea, aquí me deja seleccionar datos variables de otras hojas también, por si tengo fórmulas que me interesa traerme de otro lado. Entonces, ahora mismo quiero traerme las de mi misma hoja, de opción múltiple, y cuál quiero recuperar, las de la suma. Entonces ya vuelvo a tenerlo recuperado y puedo volver a guardar otras 5 preguntas si quiero, sin tener que haber vuelto a escribir las fórmulas. Quiero conservar las fórmulas, si le hubiera dicho que no, me da igual porque las fórmulas ya las tengo, y como vemos ya tengo otras 5 preguntas más. Si yo además me muevo por aquí, como hemos visto en los vídeos anteriores, si me muevo por las preguntas para consultarlas, porque quiero moverme desde este lado, ¿qué sucede? Que se me actualiza con el campo de la pregunta, pero ya no tengo fórmulas, tengo la de las variables, pero esta no. Y ahora ya cuando grabe ya no hay fórmula. Entonces, si quiero volver a recuperarla, simplemente le doy recuperar fórmulas del formulario, la de las variables no, porque esas no las he perdido. Le doy a 2, quiero recuperar las fórmulas de la suma y ya lo tengo. Y pues ya de esa manera puedo trabajar. Vamos a importar. Hice un ejemplo de un vídeo de la mínimo común múltiplo, que además lo pongo como ejemplo con el archivo. Entonces voy a importar las preguntas de el máximo común múltiplo y de los formularios, ¿de acuerdo? Entonces le estoy dando a importar. Si me sale este mensaje, simplemente hay que decirle que sí, porque el nombre dato 01 ya existe en la hoja. Entonces, si mis fórmulas tienen ese dato, pues simplemente hay que decirle que sí, tantas veces como datos habrá allá en mis fórmulas, y podré hacerlo bien. Entonces ahora, si me voy a opción múltiple, no, a close, a las preguntas tipo close, que es donde hice las de máximo común múltiplo y mínimo común divisor, no tengo nada, pero mirad, tengo una fórmula almacenada. Entonces quiere decir que yo aquí puedo recuperar esas fórmulas. Voy a recuperar las fórmulas del formulario, máximo común múltiplo, mínimo común divisor. Y aquí no se ve nada. ¿Por qué? Porque no tengo
Aquí abajo se ve el número de celdas de fórmulas que tengo. En las celdas variables no tengo ninguna. ¿Por qué? Porque también las tengo que recuperar. Se recuperan por un lado las de formulario y por otro lado las de variable. Entonces le doy a variable y además si no hay una variable, aquí tengo una fórmula y lo que yo estoy recuperando no tiene fórmula, no me lo va a borrar. Con lo cual si yo quiero recuperar algo sin que solo me recupere esas fórmulas, tendría que limpiar previamente el formato. Entonces aquí le doy a recuperar variables. Quiero recuperar las en esta opción. Ahora estoy en la hoja de close, estoy en la pantalla de close, y la de máximo común múltiplo. Le doy mínimo común múltiplo y máximo común divisor, ¿vale? Entonces ya se me ha activado, se me ha recuperado, ya tengo mi formulario y ya puedo guardar preguntas con esta opción. Le doy a 5 y he recuperado las fórmulas. Eso sirve también porque si cambiamos de versión puedo exportar todas mis preguntas y no tener problema. Además también porque he creado esta opción, porque yo las utilizo mucho para mis clases, y por ejemplo pues aquí os voy a enseñar, voy a importar las de mis prácticas de laboratorio. Voy a importarlas, otra vez me da el mensaje de datos, o sea, todas las veces que el nombre de datos esté repetido en las fórmulas tendré que darle aquí a aceptar y ya está importada. Nosotros no los vemos, pero si pinchamos aquí y decimos yo quiero recuperar las fórmulas del formulario variable, voy a decir voy a borrar, o voy a decirle guardar. Si digo guardar, ya está el mínimo común múltiplo que estaba y luego laboratorio de tracción, de torsión y de flexión. O sea, ya se han importado las 4, la que teníamos en el ejemplo, y las de mis prácticas, ¿vale? Entonces, bueno, como quiero importar las de los laboratorios, voy a limpiar, y no quiero que se me mezclen esas fórmulas con estas, voy a limpiar los datos del formulario y voy a borrar las variables también. ¿De acuerdo? Por si acaso tuviera huecos, pues que no se me líe. Entonces ahora voy a importar, voy a recuperar las fórmulas del formulario del ensayo de tracción y voy a recuperar las fórmulas variables dentro de rows de tracción también. Entonces ya se me vienen todas las fórmulas que tenía en su día, con lo cual si tengo que hacer algún cambio o quiero volver a exportar las preguntas, pues solo tengo que recuperarlo, guardo preguntas y se me va generando. Otra idea también es si queremos tener o sea, siempre que queramos tener algo, las pistas, una serie de pistas guardadas, bueno, pues aquellos comandos que queramos guardar, lo que guardamos de una sola vez se nos recuperará de una sola vez. Esto, bueno, yo lo he hecho porque realmente lo voy a utilizar yo. Aquellos que utilicéis fórmulas variables, creo que para cambiar de una versión a otra os va a venir muy bien, y además pues para ir recuperando y no tener que tener muchos archivos guardados con distintos nombres para cada uno de los tipos de fórmulas que utilicemos. Si yo ahora voy a darle a guardar preguntas, voy a decir que me guarde 5 también. Me voy ahora al banco, ya tengo aquí máximo común múltiplo, mínimo común divisor, y tengo varios tipos y de laboratorio, ¿vale? Hemos hecho varios ejemplos. Voy a ir a datos generales, voy a exportar todo lo que he hecho ahora en un momento con esas fórmulas que yo ya tenía. Voy a poner aquí versión 5.0, ejemplos, ¿vale? Voy a crear estas categorías y voy a importar las retroalimentaciones. Voy a importar las retroalimentaciones, recuperar datos del formulario, retroalimentación tipo, ¿vale? Para no tener que estar escribiéndolas, las tenía ahí guardadas, pues ya las tengo. Voy a exportar ahora esto a Moodle. Está trabajando con un Mac, ¿no? Quiero trabajar con todos sí, porque he hecho preguntas de distintos tipos, y se está generando el archivo. Luego no hay preguntas en el de opción múltiple, o sea, hay varios bancos en los que no he preparado preguntas, ¿de acuerdo? Una vez que ya he pasado por todos los tipos de preguntas, los que tengan datos,
pues me pregunta, ¿has utilizado códigos especiales? Por si acaso, como no lo recuerdo bien, y cuidado que ya es, como he dicho al principio del vídeo, es con estos símbolos, voy a decirle que sí por si acaso. No recuerdo si en estas preguntas lo tenían o no, entonces para que me reemplace bien. Y aquí quiero cambiarlo, sí, voy a poner versión 5.0. Aceptar, aceptar. Y ahora ya se me ha generado el archivo de Moodle. Me voy al archivo de Moodle, lo tengo aquí y me vengo a mi curso, banco de preguntas, importar, Moodle XML, me traigo mis preguntas, importar todos los tipos y ya están las preguntas de las sumas, el máximo común divisor y las prácticas. Le doy a continuar y si me vengo aquí a la versión 5.0, pues tengo dentro de la versión 5.0 tengo todos los distintos las preguntas que he subido. Aquí por ejemplo voy a editar, vista previa. Esta es de una dependencia que hice para otro ejemplo, pero me voy a venir voy a poner por fecha las que acabo de crear ahora mismo y tengo el máximo común divisor, vista previa, rellenar con las respuestas correctas. Aquí incluso he insertado una imagen, ¿vale? Luego la de las prácticas de torsión, tracción, están las imágenes insertadas también con todos los datos, y la de las potencias y las de las sumas es las que las de las sumas me tengo que ir a la opción múltiple donde están las sumas. Me vengo aquí y editar, vista previa. La suma de 1 más 12 es 13, cerrar vista previa, ¿de acuerdo? Entonces con esto doy por finalizada la explicación del vídeo de las novedades que tiene esta versión. Espero que os resulte interesante, sobre todo para los que utilicéis y os animéis a utilizar datos variables y fórmulas cuando son un poquito más complejas. Os va a venir mucho mejor, porque si os dais cuenta, estas fórmulas a mí me costó las de los laboratorios, pues son unas fórmulas un poco complejas con sus condicionantes, con decimales. Este campo de aquí, aunque aquí parezca muy sencillo, pues están todas las fórmulas metidas aquí. Simplemente lo único que está haciendo es cogiéndome las fórmulas del G30 del G35 y M35. Vale, tengo metido aquí, cuando no me caben todas las fórmulas en los 32 casillas que tengo en datos variables, también como truco tengo que utilizo las pistas, que no las he utilizado mucho, utilizo estas casillas, ¿no?, para escribir cosas. Entonces, bueno, pues aquí tengo también valores para tener más donde meter los datos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí tengo yo, si lo hacemos con un cierto orden, pues podemos ver que es muy fácil chequear, ¿no?, que luego los datos estén bien. Esto de aquí es, como hemos visto aquí en las de tracción, en la práctica, es una tabla, esta tabla con estos datos. Entonces, bueno, pues aunque no sea muy complejo, sí tiene que tener un cierto orden para que no nos cueste mucho hacerlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues estas fórmulas me costó un poco hacerlas, no quería perderlas, y entonces por eso se me ha ocurrido implementar la opción de poder guardarlas, recuperarlas, borrarlas, exportarlas e importarlas. Si ahora las quiero borrar, digo voy a borrar la de máximo común múltiplo, mínimo común divisor, y si ahora le digo borrar otra vez, esa ya no me aparece, solo me aparecen las de tracción. Si yo quiero, también puedo, por último, no lo he explicado, exportarlas. Entonces, si yo quiero borrarlas todas, las que haya, puedo exportarlas para guardarme una copia de seguridad, y a su vez las exporto, o esto como con el archivo Excel, las exporto copia de seguridad, ¿vale? Y entonces se me va a crear un archivo con todas esas preguntas para poder importarlas como hemos hecho antes. Pero si además yo ya no quiero en ese archivo tener todas estas fórmulas, pues entonces le digo que no me las conserve, y así ya puedo empezar el fichero de cero.
Como esto funciona exactamente igual como cuando estábamos con exportar e importar los archivos de Excel, ¿vale? Entonces, ¿no veis? Ya no tengo ninguna fórmula almacenada, no tengo fórmulas almacenadas, lo que está en azul es en esta pantalla, ese es el número de fórmulas en total en todas las pantallas, y si nos venimos aquí a exportar archivos fórmulas, pues tengo aquí mi copia de seguridad, que es el archivo donde están todos los valores que yo he ido exportando. Lo que no os preocupéis si al abrir este archivo dice que hay referencias cruzadas o que hay valores raros, porque simplemente en esta hoja no tiene todos los valores y todas las cosas que tiene nuestro archivo. Sí, pero cuando luego lo importemos, pues él va a copiar bien la fórmula y va a funcionar bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto doy por finalizado este vídeo, esta aplicación. Espero que os resulte interesante. Un saludo.